Sociólogo Carlos Andújar es una muestra de ello y nos acompaña en este momento desde Santiago de los Caballeros. Gracias por estar con nosotros en esta entrega y a ustedes por la atención, de verdad que sí. Carlos, ¿cómo te sientes, hermano mío? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios. Cuéntame de estos cambios que está viviendo la sociedad dominicana con el tema de la Semana Santa y que ha variado tanto a través del pasar de los años. Sí, ciertamente la sociedad dominicana, luego de la muerte del general Trujillo, el asesinato en 1961, comenzó un proceso de transformación social acelerada. En España, luego de la muerte de Francisco Franco, a eso se le llamó el destape español, por las restricciones que el régimen había impuesto en la vida social de los españoles. Pues yo he querido, un poco trasladando el marco de análisis, denominar lo mismo que sucedió aquí luego de la muerte de Trujillo en 1961, cuyo proceso arranca en ese 61, se expresa políticamente y en otras esferas de la vida social dominicana, y ya para finales de ese siglo, del siglo XX, muchos elementos de la vida social y del comportamiento y los hábitos de comportamiento del dominicano se habían transformado, incluyendo obviamente aquel que estaba relacionado a una fecha muy de recogimiento como es la Cuaresma, como bien explicaba el padre, que representa una especie de restricción en muchos aspectos de la vida del individuo y de recogimiento y de alimentación espiritual. Por mucho tiempo, muchos de nosotros sabemos que la cabalística, las creencias, pues relacionaban determinados comportamientos inadecuados en la época con actividades pecaminosas, que no se podía hacer ruido, que no se podía bañar en la playa porque se convertía en una sirena, que no se podía hacer el amor porque quedaban pegados. Es decir, había una serie de creencias con una ingenuidad increíble, pero que era parte de una convicción obviamente muy pautada por lo religioso, por lo sagrado, que influyó mucho en que esas Semanas Santas de antes y esa Cuaresma de antes fuera bastante apaciguada. Claro, cosa que ya a final del siglo XX y a principios del XXI, que la sociedad produce grandes saltos en su modelo de desarrollo, como fue el que sucedió después de los años 70, que se transforma la economía en una economía de productos tradicionales en una economía de servicios, comienza una gran inmigración, se produce la guerra de abril y comienza un proceso democrático tortuoso que comienza a aperturar espacios, a aperturar las mentalidades, y eso va a impactar en los comportamientos. Una pregunta. Y naturalmente, dentro de ellos, como decíamos, también en cómo ya se percibía en las nuevas generaciones la Semana Santa. Una pregunta. Que se ha convertido. Sí, Carlos, una pregunta. Este periodo, sobre todo la Semana Santa, que es un espacio de la Cuaresma, en un momento de ocio y de vacaciones. Sí, más que de recogimiento. Con lo que quiere decir que muchos dominicanos se recojan, ¿no? Una pregunta, Carlos. Para ello. En mi época de juventud, yo recuerdo que era un toque de queda, por lo menos los muchachos de la época, ver Ben-Hur, Los 10 Mandamientos y todas esas películas que pasaban todos los días desde el Jueves Santos hasta el Domingo de Resurrección en el Canal 4, que era el canal que todo el mundo veía para ver esas películas, y también se hacía una gran cadena televisiva que todo el mundo tenía que ver obligado eso, porque no todo el mundo tenía telecable. ¿Las redes sociales han sacado eso del mercado en la actualidad? Bueno, yo creo que las redes sociales son posteriores. El proceso de transformación del comportamiento social vino desde antes, porque las redes sociales es un proceso mucho más reciente. Yo creo que el impacto de los medios de comunicación, que es uno de los fenómenos acuciantes de finales del siglo XX y principios del XXI, impacta también en esas formas abiertas. Se impuso todo el modelo que se conoce como la globalización, que nos acercaba a todas las otras formas culturales,
a una comunicación masiva, llamada mass media, que también impactan en las mentalidades de los pueblos. Y ciertamente, como tú decías, no solamente estaban todas esas películas que se les seleccionaban para la época, sino también tú sabes que desde el jueves a las 12 del día entraba una cadena de música sacra que la gente le llamaba música de muertos, que era la música clásica, una música clásica ligada a los temas religiosos o no necesariamente, pero eso era lo que dominaba el oído, la sonoridad de la sociedad dominicana. Hoy no, es un desastre total, es una descomposición total, donde todo un espacio que está sentado puedo oír 3 y 4 músicas distintas a un volumen extremadamente alto. Es decir, es una transformación acelerada, sin control, sin regulación, que perturba al mismo tiempo. Sí. Es perturbadora. Carlos, una pregunta. Y ella ha impactado, obviamente, en estas formas tradicionales. Sí, Tú le pones a los muchachos de hoy esas películas y que son clásicos del cine. Ben-Hur es un clásico del cine. Pero la gente no la ve así, porque el cine hollywoodense tiene otro lenguaje y otros códigos. Sí. Y nos ha vendido otro tipo de películas hoy, que son las que seleccionan los muchachos. Carlos, una pregunta importante que yo estoy viendo en la sociedad dominicana, y tú como sociólogo me puedes ayudar bastante bien con esto. En el año tenemos fines de semana que empiezan desde el miércoles, fines de semana larguísimos. Sin embargo, la Semana Santa prácticamente para el dominicano común empieza el jueves, después del mediodía, y el domingo tienen que venir huyendo. ¿Cuál es el drama del dominicano por destruirse, comprar la ropita nueva en Semana Santa, y no en todos esos maravillosos fines de semana largos que tenemos en el año, que empiezan desde el miércoles hasta el lunes, algunos que han pasado? Mira, yo creo que hay dos fechas que tienen un alto significado en la vida dominicana, a pesar de los impactos que ha sufrido producto de las transformaciones a las que hago referencia. Uno es el espacio de la Navidad y otro es el espacio de Semana Santa. Ambos son de recogimiento, están caracterizados por un clima muy agradable, porque la Cuaresma extiende un poco las características agradables del clima fresco, a veces medio lluvioso, que inspira, que llama al recogimiento, pero tiene un elemento fundamental, además de lo religioso, que es lo familiar. Entonces, si bien es cierto que hoy a esa convocatoria, que debe ser de naturaleza afectivo, familiar, se le suma el tema de la bebedera, de ron y de la chercha y todo lo que eso ha implicado, y a veces la familia no se encuentra, sino que se desencuentra, pero hay un referente que todavía no se ha terminado de borrar, y es que hay una relación entre ambas fechas con la familia. Y como tú bien decías, para la mayoría de los que trabajamos, todavía el miércoles trabajamos, pero todo el mundo, incluyendo los estudiantes universitarios, todo el mundo aspira a que llegue el lunes santo, que sepa que no se puede ir hasta el miércoles, y después hace el esfuerzo para juntarse fundamentalmente con la familia, que es lo que pasa con Navidad. Son dos fechas que están alrededor de un mismo elemento articulador, tanto el sagrado como el familiar, independientemente de lo que se le ha sumado con el tiempo a esas dos fechas. Pero yo pienso que también influye un poco el clima, un poco todo esto, que es parte como de un recogimiento, que la gente quiere retirarse un poco, y aún se va de vacaciones y se va con la familia. Es decir, hay una relación de la fecha con el tema de la familia, y por eso entonces tú ves que las paradas de los autobuses se llenan de gente que van a sus casas a compartir con sus familiares. Y como tú bien dices, la fecha es corta, pero el deseo es largo. Eso es así. Y la gente entonces se va, independientemente de lo limitado que resulta para muchos de nosotros, como tú bien dices, esa fecha, sí, porque es prácticamente el jueves. Sí, señor. Te mando un abrazo grande, Carlos, y gracias por estar con nosotros. Saludos a Santiago de los Caballeros. Un abrazo hermoso y grande para todos ustedes.